Bien, miren, mis queridos alumnos, hoy vamos a trabajar ya con funciones para valores absolutos agrupados. El primer caso que hicimos sencillamente era ordenar los datos y no había dificultad, pero ese orden era consecutivo. Por decir, si tenemos uno, que sigue es el 2, el 3, el 4 y el 5, de forma parecida, así. Pero ahora, eso totalmente cambia y nos obliga a averiguar otro punto más de la matemática. La matemática prácticamente es el lenguaje de la estadística. Todo es números y de una manera que si no entendemos desde un comienzo la explicación, esto se va a volver un poquito complicado. Por eso presten atención a la explicación que voy a hacer. Miren ustedes, entonces, para la introducción de este tema, tenemos que arrancar con intervalos. ¿Y qué son los intervalos? Los intervalos son conjuntos de números que en matemáticas se le llama subconjunto de los números reales, porque es una parte de los números reales. Y nosotros ya acerca de eso ya tenemos conocimiento cuando hemos hecho la estructura de nuestros conjuntos naturales, enteros, racionales, etc. Entonces, si van a ser números reales, quiere decir que van a ser fracciones, decimales, números positivos, negativos, etc. Entonces, es un conjunto, fíjense ustedes, da origen a este tipo de agrupaciones que se llaman intervalos. Esos intervalos, para la cuestión, cuando estos son limitados, entonces son dos tipos de intervalos básicos. Ahora, también hay intervalos ilimitados, pero eso no lo utilizamos acá. Por eso nos concretamos a los intervalos limitados. Y los intervalos limitados son de dos grandes tipos. El primero se llama intervalo cerrado y el segundo se llama intervalo abierto. El intervalo cerrado tiene su símbolo, como se indica, miren ustedes. Son dos corchetes prácticamente. Es el intervalo, así se simboliza el intervalo cerrado. Entonces, nosotros acá sencillamente diremos intervalo cerrado A punto y coma B. Listo. Ahora bien, en este tipo de estructura ya no necesitamos definir ya tanta teoría porque aquí está bien clara la explicación. Lo cual dice así: el intervalo cerrado A punto y coma B está formado por todos los conjuntos, por todos los números X que pertenecen al conjunto de los números reales. Nuevamente dicen reales, quiere decir que estas X van a ser números positivos, negativos, decimales, que van a pertenecer ¿a quién? Al conjunto de números reales. Y esta pequeña línea que lo ven inclinada quiere decir tal que, leemos de nuevo, está formado por conjunto de todas las X que pertenecen al conjunto de números reales tal que ocurre que estas X van a ser mayores o iguales que A y menores o iguales que B. Los símbolos están en el mismo sentido, pero el que está a la izquierda, ¿cómo se lee? Dice que esta X va a ser mayor o igual que A y esta B y esta X tiene que ser menor o igual que B. ¿Está? Entonces, X va a ser mayor o igual que A, menor o igual que B. Ya, esta es la definición para este intervalo cerrado. Traduciéndolo como estamos leyendo todo ese simbolismo. Ahora inmediatamente nos vamos a la cuestión gráfica. Y la cuestión gráfica es una figura. Y aquí está su figura. El intervalo cerrado está con sus dos extremos, A y B, sobre una línea. Pero yo he tratado de hacerlo en forma aérea para que se pueda ver claramente. Porque si lo hacemos sobre esta misma línea, corremos el peligro de equivocarnos de repente, pero acá no se nota claramente, ¿ve? Extremo A y extremo B.
Lo hemos levantado un poquito para que se observe. En algunos libros está este punto acá sobre la recta y la puntual, pero nosotros que queremos un poquito más sencillo y tener más claridad, se lo hace así. Bien, entonces, ¿qué dice? Ya es la figura, la gráfica. Ahora nos vamos a un ejemplo de este intervalo. Y dice, resolver el intervalo cerrado menos 2, punto y coma, 1. Cerrado menos 2 y cerrado en 1. ¿Qué quiere decir eso? Por esto de acá. Que los valores van a ser mayores iguales que A, menores iguales que B. Entonces, empezamos incluyendo, porque dice iguales. Entonces, si los extremos son menos 2 y menos 1, se empieza desde menos 2, porque dice mayores iguales. Y si aquí tenemos 2, aquí el primer extremo tiene que ser igual a 2. Seguimos, menos 2, menos 1, 0, y lo incluimos al 1 porque también dice igual a B. En otras palabras, el menos 2 sería A y el 1 sería B. Entonces, los extremos, los elementos para este intervalo son todos estos, incluyendo los dos extremos, menos 2, menos 1. Ya está. Pasamos al intervalo abierto. También tiene su simbología. Y mientras acá los corchetes eran como se escribe normalmente, frente a frente, acá por decir están de espaldas los intervalos, los corchetes, perdón. Miren, lo que diferencia esta simbología con este de acá. El corchete está acá frente a frente. Acá los corchetes están, como les digo, en forma muy sencilla, de espaldas, si quieren decir invertidos. Pero si no podemos de esta manera, hay otra forma, con esta especie de signo mayor y menor. Entonces, cualquiera de los dos significa intervalo abierto. Su gráfica es similar a la gráfica del intervalo cerrado, solo que sus extremos no están manchados, están claros ahí. Se nota que están claros, arriba están manchados, los extremos acá están claros. Inmediatamente vamos a la lectura. Esta se llama la lectura simbólica y dice: el intervalo abierto A, punto y coma B está formado por todos los números X que pertenecen al conjunto de números reales, tal que, aquí viene la diferencia, las X solo van a ser mayores que A, mayores y menores que B. ¿Dónde lo podemos ver? Acá. Si tenemos menos 1, las X van a empezar siendo mayores que menos 1 y menores que ¿quién? Menores que 3. Quiere decir que los elementos ya no entran ni menos 1 ni 3. En la recta numérica, que también eso ya tienen que conocer ustedes, entonces antes del menos 1 está el 0, luego sigue el 1, sigue el 2 y no llegamos al 3. ¿Por qué? Porque tienen que ser menores que 3. Quiere decir que acá los extremos no se consideran. A diferencia del intervalo abierto que cerrado entran los extremos, acá no. Los extremos son un límite. Bien, una vez que tenemos ya esto, ya sabemos, porque acá vamos a necesitar los intervalos, abierto y cerrado. Luego, entonces, empieza con el ejemplo ya para hacer nuestro cuadro. Una vez que ya tenemos intervalos, dice: puntajes de una prueba escrita de CTA de 50 alumnos de un centro educativo secundario. Acá está el planchón de datos. Acá está toditito los datos, miren ustedes, en forma ordenada. Y lo que es más, cada expresión de números hacia abajo se llama columnas. Y cuando nos vamos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha se llama líneas. Acá tenemos 10 columnas, cuéntenos si no hay 10. ¿Cuántas líneas? 5. 10 por 5, ahí están los 50 datos. Entonces, 10 columnas por 5 líneas, ahí están los 50 datos. ¿Por qué le hacemos este espacio? Este espacio tiene su razón. No se lo puede pegar los números. Cuando tienen cuaderno cuadriculado deben dejar un cuadrado entre cada número. Un cuadrado vacío, lo vamos a ver por qué. Entonces, una vez que tenemos ya así distribuido,
empieza el proceso teórico para armar nuestro cuadro. Y el primer punto que vamos nosotros a indicar se llama alcance o recorrido. Se abrevia por A, y esta A es igual a L sub I menos L sub S. ¿Qué significa L sub I? Límite inferior. L sub S, límite superior. Quiere decir que el alcance va a buscar cuál es el número menor. Aquí tenemos 40 y cuál es el mayor. El mayor es 90. Es el alcance. Quiere decir desde dónde a dónde abarcan estos intervalos. Quiere decir desde 40 hasta 90. ¿Y por qué? Ahí está el por qué. El por qué es porque aquí hay un intervalo. ¿Qué tipo de intervalo? Cerrado. Y si es cerrado, el 40 entra y el 90 también, porque para eso hemos definido intervalos. No hacemos la definición por hacerla, acá ya lo podemos aplicar. ¿Ve? Tienen que empezar en 40 y llegar a 40, considerando los 40 y el 90 como intervalo cerrado. El segundo paso es el rango, se abrevia una I y nuevamente utilizamos la simbología. Límite superior menos límite inferior más 1. El límite superior, 90 menos 40 más 1. 90 menos 40, 50 más 1, 51. Y este rango lo vamos a necesitar, por eso algunas veces tenemos que colocarle marcas para resaltarlo y saber dónde se encuentra. Luego 3, intervalo de clase, se abrevia como una K. Y esta K se va a basar en la cantidad de datos que son 50, por eso N dice 50. ¿Qué es N? El número de datos que tenemos allá, acá en esta cantidad que nos han dado de números. Una vez que tenemos entonces que N vale 50, el intervalo de clase es raíz cuadrada de N. Quiere decir raíz cuadrada de 50. Y esta raíz cuadrada de 50 en su calculadora, solamente con dos cifras debe ser 7,07. Pero como después de la coma sigue 0, se anula todo esto y solamente queda 7. ¿Cuántos intervalos va a haber? 7 intervalos. El ancho de clase, ¿qué es el ancho de clase? Los intervalos van a ser 7. Acá lo podemos visualizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí están los 7. A eso se llama intervalo de clase. Luego, ¿qué es ancho de clase? El ancho de clase es la cantidad de números que va a entrar en cada intervalo. Pero para ello aplicamos esta fórmula. ¿Y qué dice acá? Ancho de clase, rango entre intervalos de clase. R entre K. Por eso hemos resaltado allá. ¿Cuánto es el rango? 51. Acá lo podemos ver. 51. ¿Entre cuánto lo vamos a dividir? Entre K. ¿Cuánto es K? 7. 51 entre 7 también no nos da exacto. Da 7.28. Pero como nosotros queremos exacta la cantidad de números que entra en cada intervalo, lo aproximamos y aquí dice ancho de clase aproximadamente, este símbolo, ¿qué quiere decir? Aproximadamente 8. Listo. Y al último, una cuestión muy sencilla ya, se llama marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Sumar los extremos de cada intervalo y dividirlo entre 2. Nada más. Acá está bien. El límite inferior, por ejemplo acá 40. Límite superior, 48 entre 2. Respuesta. Una vez que hemos hecho esta explicación teórica, vamos a la cuestión práctica y empezamos. ¿Cuántos intervalos va a haber? 7. Ya estamos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo se obtiene estos 7? Empezando desde el límite más de menos valor, que es 40, como lo hemos visto acá en el desarrollo. ¿Cuántos números vamos a agregar? 8. 40 más 8, 48. Pero miren ustedes, acá está el defecto. Acá, ¿qué dice? Desde 40 hasta 47. ¿Por qué? Por esto. Es 8.
es 48, pero el 48 no entra así como lo estamos viendo acá en el intervalo abierto. O sea que es de 40 a 47. De 48 a 55. De 56 a 63. De 64 a 71. De 72 a 79. De 80 a 87. Y de 88 a 95. Por este intervalo abierto. Dice 48 nuevamente, repito, se equivocan y aquí sí, hasta luego. Acá está escrito 48, pero vale 47 porque según el intervalo cerrado, el 48 no se toca sino el número anterior al 48. Por eso que es 47. ¿Para qué les explico esto? Porque una vez que ya tenemos definidos los intervalos, vamos a buscar ¿cuántos números pertenecen al intervalo en este cuadro? ¿Cuántos? Entonces, yo tengo que empezar buscando cuántos números 40 hay. Entonces vengo acá a mi cuadro este, y quiero ver cuántos 40 hay. Por eso se ha dejado este espacio, para que ustedes le coloquen una marca a la cantidad de 40 que hay. Y por ejemplo, si utilizamos generalmente, ya dije en la clase anterior, letras del alfabeto griego. Entonces 40, acá hay uno, y le colocamos alfa. Para eso queda ese espacio. Buscamos, a ver si hay otro 40. Si no hay 40, tenemos que pasar a 41. Así, columna por columna, donde hay 41. Pasamos al 42, buscamos nuevamente el 42. Buscamos acá, no hay 42, pasamos al 43 y aquí hay un 43. Le colocan la misma marca alfa. Luego acá hay otro 43 y todos van a llevar alfa. ¿Por qué razón? Porque están perteneciendo a este intervalo. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo ubiquemos al último número, que es el 47, y aquí hay un 47. Listo. Una vez que hemos hecho esta selección, ya minuciosamente, ya está estudiado esto, de que en el primer intervalo va a haber 6 datos acá. Repito, empezando del 40 hacia el 47, 6 datos. Ya les están demostrando cómo se busca. Se busca 43, 44 hasta llegar al 47, que acá está por buena suerte visible. Un 46 también hay acá, también pertenece a alfa. Todos los que están comprendidos en esta acá, se los marca, se los cuenta, y esto está contado, está verificado, que para este intervalo hay 6 casos. Para el siguiente intervalo hay 8. Cada grupito con su línea transversal es 5. 5 más 1, 6. 5 más 3, 8. 5, 10, 15, 16. 10, 5, 4 y 1. Esto se llama tarjas y nos indica la cantidad de números que hay. Ahí. Lo traducimos a nuestro sistema de numeración y empezamos. 6, 8, 16, 10, 5, 4 y 1. Y como hemos hecho en la clase anterior, el sistema es el mismo ya para este cuadro para obtener la frecuencia acumulada. Porque sabemos que la frecuencia absoluta es de 2 tipos. Simple, este es su símbolo. F sub I, minúscula. Acumulada, F mayúscula sub I. Y decimos así, lo hemos hecho en la clase anterior y voy a repetirlo. Por eso estoy diciendo que presten atención. 6 es 6. Ahí está la flecha. 6 se suma con 8. 6 más 8, respuesta 14. Ahí está. 14 más 16, 30. 30 más 10, 40. 40 más 5, 45. 45 más 4, 49. Y 49 más 1, 50, que es la cantidad de datos que hay acá. Si no saliese 50 acá, todo esto está mal hecho. Todo eso está ya con fallas, por decir. Por eso estoy explicando ampliamente. Una vez que tenemos el 50,
Dijimos en la clase anterior que la frecuencia relativa también se divide en simple y acumulada. Simple, H minúscula I, acumulada H mayúscula I. Esta frecuencia simple da esta frecuencia simple. Y esta acumulada origina la acumulada. Ahí está. Cuando uno tiene preocupación de aprender, tiene que señalarlo porque estamos aprendiendo. Ya cuando sabemos ya no hacemos esto, porque esto estará sobrado igual que acá. En los libros ya no va a estar así, de frente está así. Para eso se necesita el profesor que nos explique. Y la explicación hay que copiarlo cuando recién aprendemos, porque si no, después no vamos a saber qué es lo que se hace, porque los números nos confunden. Ahora sí, ¿cómo haríamos? Miren ustedes la frecuencia simple. Dividiendo todos estos números de esta frecuencia entre 50, acá está, ve, 6 entre 50, 8 entre 50, 16, en todos estos números, toda esta columna entre 50, ahí está, bien explicado. Con calculadora se obtiene esta respuesta, decimales. Y al sumarlo todos estos valores, ¿cuánto debe darnos? 1. Si al sumarlos estos números no nos da 1, quiere decir que acá también hemos calculado mal las divisiones. Para eso acá hay que aplicar el redondeo de cifras, que también se les enseñó. Una vez que tenemos ya que a cada uno, pasamos a la otra frecuencia que es relativa acumulada y se obtiene de dividir estas cantidades, ahí está la flecha, entre 50 nuevamente. Acá sí no nos interesa sumarlo para que dé 1, porque al dividir 50 entre 50 nos da 1. Acá, ¿qué hacemos? Redondear. Si no está bien redondeado, también está mal calculado esto. El redondeo de cifras decimales. Luego, entramos a la última parte del cuadro que se llama marca de clase. La marca de clase es sumar cada intervalo, los números de cada intervalo y dividirlo entre 2. 40 más 48 entre 2, respuesta 44. 48 más 56 entre 2, 52. 56 más 64 entre 2 y continuamos. Mis queridos amigos, esta es la explicación que podemos hacer referente a esto y tenemos mucho más que ampliar y prestarán atención. Muchas gracias.